Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos en una edición más de A Biblia Abierta y estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes reunidos, de poder estar en esta transmisión y convocarlos a ustedes a través de las redes sociales para este tiempo maravilloso que el Señor permite compartir con cada uno de ustedes. Disculpen que no los estaba mirando a la cara, pero justo estoy haciendo las configuraciones acá. Así que estamos en compañía, como siempre, con Nelson Galito. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Matías, un gusto poder volver a abrir la Biblia para poder aprender juntos, ¿sí? Y le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en esta hora. Qué bueno que estamos, si bien los lunes y martes son especiales, ¿no? Prácticamente estamos en una convivencia virtual constante con Nelson. Ya nos vemos y agarramos el mate cocido y ya vemos la cara nuestra, ¿eh? Es difícil, ¿no? Vivir así, ¿no? La verdad, decir. Es una tortura, ¿eh? Es una tortura, pero bueno. Así Dios nos enseña, o nos enderezamos o nos enderezamos. Mirá que si no nos enderezamos nos vamos a tener que seguir viendo, dice. Era una penitencia. Claro, es una penitencia, me parece que nos está castigando el Señor, pero bueno, no. Es en broma para aquellos que quizás nos escuchan por primera vez, es habitual. Igual nos estamos cargando a nosotros mismos, nos estamos riendo de nosotros. Que bueno, es bueno porque, a ver, a veces vamos a ver un programa cristiano y están los hermanos serios, parece que el Señor los retó y salen enojados. No. Nosotros acá estamos con el mate, bueno, yo tomo agua pues estoy a dieta y bueno, estamos así, ¿eh? Bien. Así que bueno, vamos a comenzar en esta noche. Quiero invitarles primero que puedan compartir el link. Estamos saliendo por primera vez a través de Facebook, siempre lo estuvimos haciendo a través de YouTube, pero estuvimos en Instagram, nos corrieron de Instagram, estuvimos en YouTube, nos corrieron de YouTube. No, vamos buscando un lugar para poder estar más cómodos, ¿sí? O las herramientas necesarias para poder transmitir y estar en todas las redes sociales al mismo tiempo. Ya el Señor va a proveer de eso. Pero hoy estamos en Facebook y queremos invitarte que tú puedas compartir el link. Ahí Nelson va a pasar una vía de comunicación para todo el litoral y todo el norte argentino se pueda comunicar al número 0343 64 38 040. Y si no, también lo podés hacer a través del más 549 385 534 25 95. Estamos saliendo en esto que llamamos A Biblia Abierta. Así que bueno, vamos a comenzar. Una de las características, porque hoy seguramente va a haber gente que por primera vez se va a comunicar, se va a conectar y nos va a estar siguiendo, Nelson. Les vamos a contar que una de las características de este programa es que ustedes pueden hacer una pregunta en vivo y la podemos responder. O algunas preguntas las pueden mandar durante la semana y las vamos a ir respondiendo en el programa, ¿sí? Preguntas, inquietudes o, por ejemplo, algunas recomendaciones, como recién dejaron la recomendación de qué traducciones de la Biblia son buenas leerlas, ¿eh? Pero eso vamos a verlo después. Mientras tanto, nos vamos a enfocar en lo que tenemos ya preparado, ¿sí? Tal cual, sí, tal cual. Bueno, en esta invitación a participar que hace Matías, hemos tenido algunas sugerencias de una serie de preguntas y bueno, vamos a procurar avanzar respondiendo las mismas, ¿no? Una de ellas, o la primera quizás decía si Dios puede hoy hablarnos a través de los sueños, ¿sí? Hay algo muy particular, ¿no? Cuando nosotros preguntamos si puede, y la respuesta es que sí, porque Dios todo lo puede. A veces esas expresiones van o las colocamos de manera previa para intentar encontrar una respuesta positiva o una respuesta conforme a lo que nosotros queremos. La pregunta correcta es, ¿Dios en este momento está obrando así?
está hablando a través de sueños, hace eso hoy. Bien, vamos a dar dos aspectos de la respuesta, ¿sí? En el aspecto general, la respuesta es no, ¿sí? ¿En función de qué? De que la revelación, la palabra fue completada y el mismo Dios dijo, cuidado de que alguien le agregue o le quite algo a esta revelación, a esta palabra, ¿no? Pero también no somos Dios para determinar si un sueño provino de parte de Dios o no. Lo que sí podemos especificar que no hay, bajo ninguna circunstancia, revelación doctrinal nueva, ¿sí? Ninguna visión tiene validez alguna por sobre la palabra de Dios. Y en especial, no solamente atendiendo a lo que decía Dios a través de Juan en el libro de Apocalipsis, que la revelación fue cerrada o fue completada, sino también a lo que el mismo Señor Jesucristo, rindiendo cuentas allí en Juan capítulo 17, ¿sí? Aclara que precisamente la santificación o el proceso, la vía de comunicación con Dios, no es a través de sueños. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que ni los sueños, ni las visiones, ni ningún tipo de revelación va a permitirme a mí estar más cerca de Dios o no. Porque de ser así, empiezan a brotar o a fluir un montón de preguntas. ¿Por qué personas con tanta cercanía a Dios, personas espirituales reconocidas como tales, no hablan de ninguna manifestación a través de los sueños? Y es que precisamente, no, en primer lugar, no, como decíamos, no hay revelación nueva, y en segundo lugar, Dios es aquel quien, en cuya plenitud, como dice en su palabra, todo lo llena en todo. Y el proceso de santificación es un proceso que proviene no de Dios, como decía, de los sueños, perdón, sino de Dios a través de su palabra. Esa palabra a través de la cual nosotros también podemos crecer, crecer en fe, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora debemos bien entender el concepto de palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está relacionada solamente al concepto de lo escrito, ¿sí? Está relacionado también al concepto de lo creado, ¿sí? A través de lo escrito nos revela, pero también Dios se revela y nos habla a través de la creación. Decía el salmista David, los cielos cuentan, es decir, hablan, transmiten la gloria de Dios. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara de su sabiduría. Es decir, la palabra de Dios es un concepto amplio que abarca la palabra escrita, la palabra vista, ¿sí? A través de las cosas creadas. ¿Y por qué decimos la palabra vista? Porque cuando vamos a la palabra escrita nos encontramos en Génesis que dijo Dios y fue hecho, dice. Es decir, ante el poder de la expresión de la palabra audible de Dios, las cosas fueron hechas y a través de las cosas hechas nos habla Dios. Pero también dice la palabra escrita, y para cerrar lo de la palabra creada, ¿no? O vista, dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 20 o 21, si la memoria no me falla, pero por ahí está, que Dios nos ha hablado por medio de las cosas creadas de manera que ya no hay excusa, ¿sí? No hay manera de negar la existencia de un ser superior, de un ser soberano, de un ser que hizo los cielos y la tierra y nos habla a través de ella. Pero dice también en Hebreos capítulo 1 que Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas, ¿sí? Y habla de, en primer lugar, voz audible de hombres. Dice, nos ha hablado por medio de los profetas. Esos profetas que en la compilación del pueblo de Israel nos permite o nos ha permitido tener el Antiguo Testamento. Pero dice, ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien
instituyó como heredero de todas las cosas, ¿sí? Hebreos 1, 1 y 2. La palabra vivida, o vívida, mejor dicho, no vivida, vívida, es el Señor Jesucristo, por quien nos habla, nos ha hablado y ha expresado su gracia y su misericordia. Allí en Juan capítulo 1 tenemos precisamente el concepto de logos, que es más que una palabra, es el verbo, es la acción necesaria o la acción movilizadora para que las cosas sean, y dice, aquella palabra, aquel logos, aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Y se manifestó a través del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, la palabra, tenemos la palabra creada, la palabra escrita, la palabra dicha por los hombres y también la palabra manifestada a través de el Señor Jesucristo, que vino a este mundo naciendo de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a algunas expresiones, tristemente acostumbrados, que terminamos repitiendo, es como Dios me dijo o Dios me reveló, ¿no? Y entonces entre el Dios me dijo y Dios me reveló y soñé, hay una línea muy delgada, ¿sí? Antes de volver bien a los sueños y darle profundidad a ese tema, Dios nos dice cosas, sí, a través de su palabra, a través de las cosas creadas, y lo hace por medio de su Espíritu Santo que mora en el corazón de aquellos que hemos creído en él. Es decir, cuando yo leyendo algo entiendo o cuando contemplando algo me permite comprender algo que he leído, Dios me está hablando, ¿sí? Dios está revelando a través de permitirme entender algo que antes no entendía, ¿sí? Y lo hace de maneras distintas, ¿sí? El claro ejemplo es Job, ¿no? Cerrando el libro, él dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora no dice mis oídos te oyen, dice mis ojos te ven. Es interesante esa expresión. Mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora, si los ojos le ven, ¿cómo le iba a responder Dios? ¿A través de algo escrito, a través de algo hablado o a través de algo manifestado visualmente? Bueno, hay que entender el contexto también. Es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto Dios hablaba a través de revelaciones en sueños, a través de visiones directas, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Sin embargo, hoy el apóstol Pablo se lo escribe a los hermanos en Filipos claramente que la manifestación de Dios o la revelación de Dios se manifiesta a través de una intención que fluye de nosotros. Dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, pero el verso anterior habla de la obediencia, ¿sí? Es decir, que en la medida que yo soy obediente a Dios, Dios se va a ir revelando, me va a ir revelando cosas que no entendía en función de mi sometimiento a su voluntad. Y el Espíritu Santo me irá ayudando a entender cosas que antes no entendía, que obviamente por lo limitado de nuestro entendimiento no vamos a llegar a entenderlo en plenitud en esta vida. Sí, de hecho, creo que a la mayoría nos pasa que tomamos un mismo versículo, lo leemos 20, 100 veces y cada vez que lo leemos sacamos algo distinto, algo nuevo, algo que nos asombra, ¿sí? Que nos llama la atención. Pero también debemos entender la respuesta a esta pregunta en función del contexto, ¿sí? ¿Qué sucede en la actualidad en aquellos lugares donde el evangelio es restringido y no tienen acceso a la palabra escrita? Y escuchamos testimonios de que Dios se les revela a través de sueños, inclusive de visiones. Pero hay algo interesante, Dios no revela nada nuevo, Dios alienta, Dios consuela, Dios muestra su camino, pero no lo hace a través de una revelación de algo nuevo. Mira, y para entender el tema de los sueños hay mucho para hablar, ¿no? Pero
Eh, el padre del psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué decía Sigmund Freud de los sueños? ¿Sí? Él decía, los sueños existen, y presta atención a esto, porque abre la pauta o para entender precisamente tres aspectos o tres procedencias de los sueños, ¿no? Dice, los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene o que puedan ser también un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente y de los deseos y anhelos del ser. A lo mejor tengan razón o no, a lo mejor tengan razón o no, pero son resultados, decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, no creyente, resultado de nuestra mente que tiende a procurar una satisfacción personal. ¿Sí? De hecho, lo dice claro Pablo en Romanos capítulo 1, ¿sí? ¿Desde cuándo el hombre o el ser humano busca esa satisfacción personal? Desde que pecó, desde que pecó. ¿Y qué dice la Organización de Salud Mental de los Estados Unidos? ¿No? Ellos dicen que hay al menos tres procedencias distintas de los sueños, ¿sí? La primera de ellas es el que es causado por la mente. ¿Cómo es un sueño causado por mi mente? Dice, es por el deseo íntimo, puede producirse por un deseo íntimo que yo tengo, es decir, yo deseo comprarme un 0 kilómetro, por dar un ejemplo, ¿no? Aunque generalmente no son esos los deseos, pero, y lo deseo tanto que al dormir, mi mente automáticamente saca de mi inconsciente ese deseo que puede ser expresado oralmente o no, pero lo saca y lo trae, ¿sí? Mi mente lo sigue procesando y de ahí puede provenir el sueño, ¿sí? También puede provenir, dice, a través de los recuerdos. Y desde los recuerdos los sueños pueden ser buenos o pueden transformarse también en pesadillas, ¿sí? O de un deseo profundo, es decir, en medio de, de, de una guerra, ¿sí? El deseo de tener esperanza, de encontrar o de pensar un país mejor o de pensar estar libre de la guerra y demás. Bueno, la esperanza, ¿sí? Ese anhelo de poder vivir y disfrutar algo que no tengo, también se activa en mi mente a fin de, mientras duermo, se generen esos pensamientos que se transforman en sueños que me parecen vividos, o también por la falta o el exceso de la alimentación correcta. ¿Sí? Fíjate qué interesante, por comer mucho o por no comer. De hecho, hay algo que es muy particular, ¿no? Cuando se habla del ayuno, ¿no? Vos fijate que hasta aquellos que practican el yoga, la meditación trascendental y demás, la importancia que tiene el ayuno. ¿Pero por qué? Porque ante la carencia de alimento y la falta de determinados nutrientes que necesita mi cerebro y mi cuerpo, pero fundamentalmente mi cerebro, les permiten ingresar en un éxtasis que los lleva a otra dimensión. ¿Sí? ¿Eso sucede? Sí, sucede, sí, sucede. Y no nos olvidemos que el príncipe de la potestad del aire es el mismo Satanás, ¿no? Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, nosotros estamos expuestos a eso. Y también el enemigo que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no lo veo. De hecho, precisamente los deseos, los anhelos, la esperanza misma es algo que está muy dentro de mí y que obviamente el enemigo no puede conocerlo si yo no lo expreso. Él no conoce ni las intenciones ni los pensamientos del corazón, el único que lo conoce es Dios. Pero cuando yo los expreso, le estoy dando inclusive herramientas para que el enemigo
que no puede ingresar en mí, rodee mi mente, me estimule a través de determinadas cosas y yo termine por medio de inducción siendo alimentado a través de eso. Nosotros creemos siempre que hablamos del enemigo es todo lo malo. No, no, no te olvides que Satanás se viste de ángel como ángel de luz. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla inclusive de la caída, lo exalta en su belleza, lo exalta en sus capacidades, en su elocuencia. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Sabes dónde más habla? No habla ni en medio de demonios, ni al lado de altares de santos, ni de gauchitos y demás, sino habla en las congregaciones. Habla muchísimo ahí. De hecho, precisamente, el tema de los sueños viene de ahí. Y vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Job capítulo 33. Y vamos a tomar el primer verso o la primera porción que es el aval del soñar. Vamos a darle la razón con la Biblia. Dice verso 14, Eliud está hablándole a Job y recordamos que Eliud no era uno de los amigos, sino era el allegado a los amigos. Y le dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Sí? ¿Cómo habla Dios? Y vamos a ubicarnos en el contexto, ¿sí? Porque esta porción, ¿sí?, es una de las bases fundamentales para los soñadores, que lo vamos a leer también en Judas, ¿sí?, en el libro de Judas, en la carta de Judas. Dice, bueno, mirá, acá dice que Dios habla de esta manera. Ahora, ¿podemos ubicarnos en el contexto? ¿Cuántos libros habían sido escritos en el tiempo de Job? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo Dios se manifestaba? Los mismos libros en el mismo Pentateuco encontramos las manifestaciones de Dios que, oh casualidad, se fueron limitando, fueron cambiando, fueron mutando del Pentateuco en adelante, ¿sí? Hasta llegar a Jesús, que es el verbo hecho carne. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Vamos a la carta de Judas. Judas, verso, para encontrarlo rápido, aquello está antes de Apocalipsis, ¿sí? Judas, verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos mismos, ¿quiénes? Soñadores. Dentro del contexto está hablando precisamente de las falsas doctrinas y los falsos maestros. ¿Dónde se hablan de las falsas doctrinas y los falsos maestros? En las iglesias locales, en los púlpitos. Aquellos autollamados o denominados pastores o autodenominados inclusive profetas, maestros o evangelistas, y digo autodenominado porque los dones del Espíritu son de reconocimiento externo a la persona y no hace falta que se diga, mirá, llegó el evangelista Matías, sino simplemente cuando lo veo ya sé lo que va a hacer, o sea, va a terminar predicando el evangelio porque forma parte de su esencia, de la capacidad que Dios le dio. Entonces, al encontrarnos con esto, ¿sí?, por un lado decimos, sí, los sueños, Dios habla así. Bueno, ¿sabés qué nació, entre otras cosas, basado en lo que decía Job? Nació el sueño de un hombre llamado José Smith, de una secta multimillonaria que está en todo el mundo. Creo que todos lo conocen. No quiero mencionarlo porque es
pero está hablando del sueño de un hombre, el sueño de un hombre. Ahora decís, bueno, pero ¿cómo? El soñador, si a José se le llamó, le decían soñador. Bien, sí, perfecto, pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto el de José? ¿En qué contexto el de Job? ¿En qué contexto el de José Smith? ¿Y en qué contexto el de Judas? Son 4 contextos absolutamente distintos. Dios le estaba revelando a José lo que iba a hacer con él. Y José se lo contó a los hermanos. ¿Y qué le trajo a él? Problemas. Problemas. Le trajo problemas. Y de hecho le trajo problemas porque no solamente Dios le habló por sueños a José, sino que le permitió que se le sea revelado el sueño de Faraón y su interpretación. Y previo, estando en la cárcel, no nos olvidemos del copero y del panadero, que también tuvieron sueños y se los interpretó. ¿Qué recibió José? Olvido. Olvido. Así, estando en la cárcel, ni el copero ni el panadero se acordaron de él. Bueno, uno no podía. Pero una chica le comenta ante la inquietud de Faraón, y ahí el Faraón, Dios lo usa porque Dios es un Dios de propósito y nada lo hace por casualidad. En ese contexto, ¿sí? En ese contexto, permite manifestar su propósito, que era la preservación de su pueblo. De la misma manera de las visiones de Daniel, ¿sí? Esas visiones proféticas que nos afectan a nosotros y afectarán inclusive el porvenir, porque no están todas reveladas. Esas revelaciones hechas a Pedro. Pedro, con hambre, tuvo una visión, ¿no? Recuerdan allí en Hechos 10, si mal no recuerdo, el lienzo que descendía del cielo y Dios que le dice mate y come. No, esto es inmundo, pero lo hizo con un propósito. El propósito no era Pedro, el propósito era Dios. El propósito no era José, el propósito era Dios, era preservar a su pueblo. Usó las revelaciones a través de José, pero era para preservación de su pueblo, de su propósito. Lo mismo hizo con Pedro. Su propósito era salvar no solo a judíos, sino a gentiles. Lo hizo también con Pablo, cuando se le aparece el varón macedónico y le dice, pasa ahora a nosotros. Es decir, lo hace con el propósito de Pablo o para Pablo, no. El propósito de Dios, que es alcanzar a los perdidos. Entonces, cuando nosotros tenemos que los sueños al único que satisfacen es a mí para alcanzar el propósito, que me dice, uy, yo lo soñé y Dios lo cumplió. Y se puede dar. Yo sueño, a Matías le gusta el fútbol, a mí también, ¿no? Hay un debate. Él dice que es Messi, ya lo vamos a comprobar en la cancha, ¿no? Pero nos peleamos por la 10 los dos. Yo puedo soñar, ¿por qué lo menciono como un ejemplo, no? Mañana vamos a jugar al fútbol y entonces juego contra un equipo que la verdad que me encantaría ganarle, y sueño esa noche que gano, que hago un gol de determinada manera, y resulta que cuando voy y juego termino haciendo el gol de esa manera y ganamos. ¿Qué sentido tuvo el sueño? Cumplir un momento, una expectativa, una satisfacción personal. ¿Qué sentido tuvo? Si yo le pido a Dios por un trabajo, por ejemplo, ¿no? Saliendo de algo tan frívolo como el fútbol, y estoy, Señor, por favor, sabés que presenté las carpetas, que mañana voy a salir, que estoy esperando este llamado, y me acuesto a dormir y termino soñando con que encuentro trabajo y demás, y me levanto y me llaman, ¿sí? ¿Qué sentido tiene si no tengo presente que en los días previos repartí currículum, le avisé a un montón de personas que estaba buscando trabajo? Tiene algo de lógica lo que sucede. ¿Por qué lo conseguí? ¿Porque lo soñé o porque Dios lo había determinado así? Es decir, como decía Sigmund Freud, ¿no? La necesidad de procurar satisfacer los deseos personales
nos llevan implícitamente a soñar aquello que deseamos, que lo deseamos habiéndolo expresado o no, pero estando en nuestra mente, somos nosotros los que incentivamos eso, ¿sí? De hecho, Pablo tenía un sueño. Su sueño era llegar a España. Y me imagino que Pablo muchas veces, previo a sus viajes, habrá pensado en su cabeza el camino, a dónde, no solamente mirando el mapa, sino también pensando en cómo tenía que seguirse preparando para poder predicarles el Evangelio a personas en otro idioma. Era un hombre preparado, un hombre que hablaba varias lenguas, seguramente hasta la estaba aprendiendo el castellano, no tengo ninguna duda, ya eso estaba en su mente, ¿sí? Entonces, ese sueño que él tenía, Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque era un deseo del ser propio, no del ser en función de los propósitos de Dios. Y aún estando en función de los propósitos de Dios, permitime dudar a través de la misma ciencia, ¿no? Sigmund Freud, ¿sí? Que habla precisamente de la necesidad de la satisfacción del ser, y que ese es el motor fundamental de nuestro sueño. De la misma manera, no nos olvidemos que a veces también otra de las procedencias de los sueños son las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Es decir, si mirás películas de terror, ¿qué posibilidades hay de que tengas una pesadilla? Muchas. Y más si la película te aceptó, si no te gusta la oscuridad. A mí me gusta viajar y por el ministerio viajamos mucho. Y me ha pasado a veces que he llegado muy cansado y que he soñado que tenía un accidente o la previa de un accidente y me he despertado estirando el pie hacia el freno y estaba en mi cama. Es decir, la misma tensión y el pensamiento y el clamor previo de decirle Dios líbrame de imprudencias propias y ajenas, hace que la cabeza siga pensando en eso. Es algo que tiene una relatividad profunda. Y aparte, como decíamos también al principio, no somos Dios para decir no, ni para decir sí. Lo que sí podemos asegurar es que el sueño debe alinearse en un 100% con la palabra de Dios. Si no está alineado con la palabra de Dios, no provino de Dios. Totalmente no provino de Dios, ¿sí? Hay un punto ahí interesante, Nelson, mientras hablabas, te iba escuchando. Y vos sabes que yo muchas veces cuando veo este tema lo comparo con el área informática para poder entender un poquito, porque hay algo que nosotros nunca podemos, hay muchos misterios los cuales nosotros no comprendemos y hay misterios muy grandes sobre cómo funciona nuestra mente conectada con el espíritu y nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde viene quizás muchas veces la confusión de las cosas que nos pasan en la realidad con los sueños. Ahora, nosotros debemos entender que así como una computadora almacena discos en primer plano, segundo plano, tercer plano, y cada uno de esos nosotros en la pantalla no lo vemos, pero cuando se los necesita aparecen, o algunos de esos datos muchas veces se transforman en virus, que justamente son los que terminan lastimando la computadora. En nuestra cabeza sucede, en nuestra mente sucede justamente algo muy similar. Nosotros procesamos datos constantemente. Nuestros oídos captan muchos sonidos, ruidos, palabras, y cuando vamos a llevarlo, ahora vamos a salir un poquito del plano general, entremos en la iglesia. En la iglesia nosotros todo lo espiritualizamos. No está mal espiritualizarlo, pero tampoco irnos a los extremos. Pero hay veces que nosotros hay cosas que no escuchamos.
pero nuestros oídos las están captando. ¿Por qué? Muchas veces hemos enseñado la diferencia entre oír, que oír es prestar atención a un determinado lugar y se concentra nuestros ojos, nuestra mente y nuestros oídos alineados hacia un punto específico. Entonces ahí nosotros estamos teniendo la profundidad del oído, pero cuando hablamos de escuchar, nosotros escuchamos todo el sonido ambiente. Yo tengo un problema, yo escucho todo. Escucho el ruido acá del ventilador, escucho que están hablando allá afuera en la vereda de mi casa, todo eso escucho, pero yo concentro mi cabeza en una sola cosa. Pero sucede que a veces en ese escuchar, nuestra mente es como una computadora, procesa datos en primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y a veces esos datos que nosotros procesamos también salen en los sueños. Pero ¿qué pasa cuando chocamos muchas veces con la realidad de los sueños? Porque a veces uno sueña algo y sucede. Ahí es donde puede venir, nosotros tenemos que ver, decir, yo no apuntaría a decir que es de Dios directamente, como decías vos recién, sin antes ver que tenga un trasfondo bíblico. Pero por lo general Dios no nos está hablando de esa manera. Dios ya en este tiempo tenemos que centrarnos en lo que la Escritura dice, que en los últimos tiempos el mensaje del Señor se tiene que predicar. Y en aquellos tiempos, como vos estabas marcando, tenía un propósito para que todo esto se formara. Ahora, hay algo que a mí muchas veces me ha pasado, soñar cosas en las cuales quizás tenían algo de realidad y otras no, pero cuando me pongo a ver, es que en algún momento yo lo escuché. Yo tengo una de las cosas que por una razón de salud me ha pasado fue que muchas veces yo pierdo la memoria instantánea. Sí, capaz que viene y me dice mi señora Matías, tenés que comprar 3 de papas, 5 de... Me pasó una vez con mi cuñada que me mandó a comprar un bolsón de papel higiénico y terminé trayendo rollo de cocina. Bueno, pero ¿qué pasa? Digamos, mi memoria funciona de otra manera. No funciona la instantánea, funciona después. No sé, me lento lo mío. Entonces yo, por ejemplo, hay cosas que para poder memorizar rápido, tengo que verla, leerla o ver los lugares y ya me quedó grabado eso, ¿no? Eh, eh, entonces, pasa un tiempo y yo lo proceso y es muy probable que yo lo sueñe. O sueñe algún acontecimiento o sueñe algo en lo cual yo estoy pensando, a veces cuando me estreso, por ejemplo, con respecto a los eventos en la iglesia, y capaz que los estoy esperando, lo estoy deseando, es lo que justamente manifestabas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, porque también no todo, no todo lo podemos centralizar en que Dios nos ha dicho, nos ha hecho, nos ha mandado, porque de la misma manera también el Señor en el Antiguo Testamento exhortó a los falsos profetas que decían, yo en ningún momento les dije tal palabras. Y ellos hablaron como que yo lo dije, pero yo nunca los mandé. Entonces nosotros muchas veces estas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado de no expresar directamente, porque como decías vos recién, tampoco somos Dios para decir no o sí, pero sí tenemos que ser maduros, ¿no? Maduros en el punto de que yo creo que hoy Dios no nos revelaría específicamente por una persona, revelaría para todos. Hoy, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte de revelación o de un avivamiento en el cual se está predicando la palabra de Dios de manera ardua. Y eso es una revelación de parte de Dios. Pero también en el plano espiritual y mental, muchas veces hay una influencia demoníaca. Recordemos, y muchas veces tiene mensajes positivos. Recordemos esa joven que mientras iban los apóstoles predicando, ella les decía, miren, miren, ahí están, esos son hijos de Dios, escúchenlo. No estaba haciendo nada malo, pero tenía un espíritu de adivinación.
Y a mí me pasó una vez con una hermana que vino, no se había convertido, y ella decía que antes ya Dios le había dado un don porque ella podía ver el futuro. Terriblemente, evidentemente tenía un espíritu de adivinación. Y cuando hay esas cosas, es muy bueno entregárselas al Señor. Y si el Señor las quita de nuestras vidas es porque no era precisamente de Dios. Cuidado con eso. Tal cual. Mira, decía el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y de hecho, haciendo referencia a que tenemos la revelación bíblica completa, no hay nueva revelación. De hecho, ante todo lo nuevo, decía claro Pablo a los de Galacia, ¿no? Si yo, y se incluía él, ¿no? Porque potencialmente podemos caer en errores, o un ángel del cielo os predica otro evangelio, no lo creáis. Dice, no porque haya otro, sino porque precisamente esta influencia, este ingreso de nuevas ideas o pensamientos influye de manera tremenda en las iglesias. Viene a mi mente 2 Pedro 2, fíjate, los primeros 3 versos nada más, es para largo, pero dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, estamos en los tiempos donde todo esto cada vez lo vemos más de cerca, ¿no? Estos falsos maestros, estas herejías, estas, como dice también el apóstol, doctrinas de demonios, de manera literal, que van apareciendo. ¿Sabes qué? Ahí justo comentan en la caja de mensajes en Facebook y nos están citando Hechos 2:17, y Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, qué bueno que es muchas veces, este caso es la versión Reina Valera 1960. ¿Qué pasa cuando vamos al original? Lo voy a leer en la traducción del original, como está escrito de modo literal, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Dice así Hechos 2:17 en el original. Y será en los últimos días, está diciendo el Dios, derramaré desde el espíritu de mí, lo estoy leyendo como va, ¿no? Sobre toda carne, y hablarán como voceros los hijos de ustedes y las hijas de ustedes, y los hombres jóvenes de ustedes visiones verán. Mirá qué interesante. Y los ancianos de ustedes sueños serán soñados. Si nosotros vemos, si lo parafraseamos, ¿no? Y tratamos de sacar una enseñanza de acá, dice, a ver, vamos a ver los puntos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No habla de profecías, sino que habla de dar voces, de predicar, puede ser, de compartir la palabra, jóvenes en las calles hablando, podemos tomarlo del modo literal. Dice, estos días, me perdí. Y hablarán como voceros, los hijos de ustedes y las hijas de ustedes. Y los hombres jóvenes de ustedes visiones verán.
¿Cuáles son esas visiones? Vamos a hablar del ejemplo que se viene trayendo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, murió una generación y ahí viene el ejemplo a qué. Primero, una visión cristocéntrica y después, bueno, el antepasado nos dejaron un buen ejemplo a nosotros. ¿Y qué pasa con los ancianos sueños? Bueno, no está hablando de los sueños interpretativos, de visiones y de cosas extrañas. Está hablando de que cuando uno llega a una determinada edad, deja de tener de soñar, de decir, quiero un ejemplo, ¿no? Quiero una casa, quiero soñar para vivir mejor, quiero soñar que mi familia esté bien. Entonces los ancianos en un momento ya dicen, mi vida se termina, se acabó la vida. Entonces la Biblia se está refiriendo justamente a que los ancianos van a tener esperanza. No te olvides que justamente una de las cosas que pierde el ser humano, tanto de niño hasta anciano, es la esperanza. Y no está hablando los sueños, precisamente, si vamos al significado por ahí de las palabras de los sueños, justamente está hablando de que ellos van a tener otra vez viva la ilusión de vivir, de soñar, de proyectar, de programar, porque nuestra vida ya no está pensada acá en la tierra y que nosotros, como siempre decimos, hoy también hemos hablado un poquito de eso en la reunión anterior con los hermanos en Zoom. Nuestra vida no está plantada en una esperanza terrenal, sino que nuestra vida y nuestro sueño, y aún los hermanos, los ancianos, me tocó acá está mi esposa, no me deja mentir, hace cosa de 4 meses atrás, me hablaron de Buenos Aires que había una señora mayor de edad internada y que estaba presta a partir si la podía visitar. Y cuando yo llego a verla, a esta hermana mayor de edad, moribunda, tenía más vitalidad que yo. Cuando me presento y le dije que le iba a compartir la palabra de Dios, saltaba en la cama dándole gracias a Dios porque adoraba a Dios y yo dije, ahí están los sueños. Esa persona tiene una visión de que va a estar con el Señor. Y fíjate qué interesante, ¿no? Oramos y al otro día partió con el Señor. No tenía esperanza, el cáncer le había consumido totalmente. Pero ella tenía una esperanza firme en donde en su vida, en su espíritu, en su alma, en la patria celestial. Qué bueno. Texto fuera de contexto, ¿no? Exactamente. Eso, en primer lugar, hay que analizar. El verso 14 ya dice a quién va dirigido. Es una profecía del profeta Joel, la que utiliza Pedro para predicarle a los judíos. Y es maravilloso porque es una de las profecías que en teología se la llama la profecía de doble cumplimiento. Es decir, que tuvieron su cumplimiento efectivo en un tiempo, en un momento, y la tendrán en otro tiempo que inclusive está en el porvenir. Pero es otro tema para llegar a eso, ¿no? Eso habla de que precisamente Pedro no era un ignorante, era un hombre instruido, se había aprendido con el Señor y entendía lo que era una profecía de doble cumplimiento, de cumplimiento parcial en ese momento y que después sería pleno. A ver, podemos dar todas las excusas que querramos, ¿sí? Para fundamentar, yo soñé, a mí se me cumplió, o me contaron y yo le creo. El Evangelio no está relacionado con experiencias personales. El centro del Evangelio es Dios. Y por más que yo lo involucre diciendo, es Dios el que me habló, sigo tratando o hablando de mí, porque yo lo soñé. A mí se me cumplió. Fue a mí, yo. Bueno, ahí no está Dios. Donde Dios es glorificado es en la transformación que Dios obra en mi vida, ¿sí? Y no soy transformado, ya lo vimos al comienzo, no soy transformado por sueños, ni revelaciones, ni profecías externas sobre mi vida, sino el que me renueva y me transforma es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Quien me santifica en la medida en que yo, renunciando a lo que soy, voy creciendo y
dejándome usar por Él, ¿no? Que sea Él reflejado a través de mí. No son experiencias, ¿sí? Es Dios obrando. ¿De qué me sirve una experiencia? Y para gozarme en algo, como vos decías, estaba moribunda y estaba más sana que vos cuando fuiste. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó ahí? Eh, y pasó que hubo un momento donde volvió la esperanza, volvieron los sueños, como bien planteabas vos con la Biblia textual, donde, bueno, sé, como dice en su palabra, que aún después de deshecha mi piel, decía Job, si mal no recuerdo, sé que en mi carne he de ver al Rey en su hermosura. Bueno, Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica y le decía, no quiero que sean como los que no tienen esperanza. Y comienza a hablar precisamente de la esperanza que tenemos en Cristo de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Dios está ocupado o se ocupa en lo eterno más que en lo temporal. Cuando nosotros limitamos al Dios eterno a lo temporal, estamos limitando el obrar de Dios a simplemente un momento que haga algo que yo quiero que haga o que a mí me agrada que él haga o que diga. Bueno, creo que hay bastante, como decía este hermano, bastante tela para cortar. Para cortar. Es muy importante, en primer lugar, saber de que eh, más allá del trato personal que Dios tiene con nosotros, hay cosas que muchas veces no podemos, como dije recién, espiritualizarlas o llevarlas al plano porque no están, ni siquiera son dirigidas para el resto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y mucha madurez espiritual para poder, si vamos cuestiones de experiencias, podemos nombrar muchas experiencias casuales que se dan a veces o causales, que a veces Dios las permite en el transcurso de la vida, pero uno tiene que saber que el propósito es exaltar el nombre de Cristo y nada más, ¿no? Eso es algo importante para tener en cuenta siempre ante cualquier situación que uno pueda vivir, y siempre lo mismo, ¿no? Recordemos esto, que cuidado, porque muchas veces puede haber algo que no sea de Dios y sea para perturbarnos totalmente a nosotros de las cosas del Señor. No todo cuando hablamos de Dios, pues yo muchas veces grafico esto. Cuando el Señor llega a tu vida, no te aparece una luz rara, no vuelas por los aires, no aparecen estrellitas de colores, nada de ninguna cosa por el estilo. Dios llega a tu vida, golpea tu corazón, transforma tu vida, y esa sobrenaturalidad de Dios transforma en la realidad tu persona. Y de ahí comienza una relación íntima con Él, en la cual luego tú vas a saber cómo manejar cada situación y circunstancia en la vida, ¿no? Tal cual. Bien. Tal cual. Pasamos a la siguiente. Dale. Sí, adelante tú. Bueno, la segunda pregunta que recibíamos decía, ¿por qué unas cosas sí son válidas del Antiguo Testamento y otras no? Si Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Bien, ahí menciona precisamente el pasaje del Sermón del Monte, Mateo capítulo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien, en primer lugar, entender cuando dice ley, no hace referencia a 10 mandamientos, sino hace referencia a todo lo que Dios ha hablado y ha expuesto, ¿sí?
es decir, toda la literatura que el pueblo de Israel tenía, inclusive ya en ese entonces. Y a ver, no hay cosas que no eran para antes y para ahora lo son y demás. Hay solamente una ley que fue abolida, sí, claramente, lo dice en la carta a los hebreos, ya no hay más sacrificio por el pecado, ¿eh? Porque con un solo sacrificio Cristo nos hizo aceptos en él, ¿sí? Y lo hizo una sola vez y para siempre. Es decir, la ley de los sacrificios fue abolida con el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay más sacrificio por el pecado, ¿sí? Ahora, el resto de la ley sigue vigente. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que podemos encerrarlos en los 10 mandamientos solamente si queremos y nos cierra, nos sirve, pero en todas estas cosas, como dijera el apóstol, en las Escrituras dice que se han escrito para nuestra enseñanza, todo el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo, son todas estas cosas válidas, vigentes y demás. Ahora bien, hablando de la ley, ¿no? Que lo mencionan en la pregunta, ¿fue abolida la ley de profilaxis? No, pero sí cambió la forma de hacer profilaxis. Es decir, Dios atendió de manera con la profilaxis de determinadas enfermedades y determinadas cuestiones que no son enfermedades, como la menstruación en la mujer, lo trató en la ley de manera cuidadosa, ¿sí? En función de la lepra, ¿sí? Estableció a qué había que tener cuidado, no solamente a la piel, sino también a las casas, ¿sí? A las ropas, y aconsejaba como forma profiláctica, de profilaxis, para que no se reprodujera, se continuara reproduciendo la enfermedad, que se quemaran donde habían determinadas manchas, y aquel que estaba enfermo debían de alejarlo y no debía acercarse a la gente sana, sino que debía de gritar inmundo. Bueno, eso forma parte de la ley de profilaxis. Ahora, hoy, ¿existe eso? No. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿por qué en pandemia con el COVID-19 te dejaste de congregar? Y porque era algo similar. Y la ley del hombre hizo que por prevención o por profilaxis no estuviéramos juntos, no nos relacionáramos para la no transmisión del virus. Es decir, la ley sigue vigente. En la antigüedad, dentro de la ley de profilaxis, Dios atendió el periodo menstrual de la mujer, pero cambió la forma de abordar ese periodo hoy. Imagínate si hoy le decimos a una mujer que se tiene que sentar sobre un cántaro los 7 días de su menstruación, para que el flujo menstrual caiga ahí. Bueno, en el contexto donde fue dicho, eso era lo más higiénico que había. Hoy la ley sigue vigente, la mujer se sigue cuidando de distintas maneras, ¿sí? No vamos a hacer mención a las distintas formas porque no tenemos auspiciantes que nos paguen para dar marcas, ¿no? Pero, es decir, eso que hoy permite que la mujer se cuide en su menstruación, fue atendido también por Dios en la ley. Sigue vigente, sigue totalmente vigente, ¿sí? Alguno puede decir, bueno, pero en la ley habla de el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, sí, hay leyes que no lo permiten. La pregunta es, si hubiese un debate abierto sobre la pena de muerte en nuestro país, ¿cuál sería la postura de la Iglesia? Lo dejo por hoy a criterio y a que lo piensen a Biblia abierta, a Biblia abierta, no a pensamiento humano sino a Biblia abierta, que lo piensen y nos vamos a sorprender, ¿sí? Somos nosotros los que le damos o quitamos validez a algunas cosas, o también que malinterpretamos cosas que se dijeron en la antigüedad, ¿sí? Como por ejemplo, si lo menciono como ejemplo para cerrar esta pregunta, ¿sí? Cuando dice también en la ley que no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de varón. Entonces, bueno, la mujer no puede usar pantalón porque el pantalón es del varón. Bueno, a ver,
mostrame cuántos se vestían de pantalones cuando se dictó la ley. Y vamos otra vez a los originales. Recién Matías nos llevó en función de Hechos 2. Vamos allí a lo que dice Levítico. Dice, no vestirá el hombre corte de mujer, ni la mujer el corte de varón. Y está haciendo referencia al corte de la túnica. ¿Por qué? Porque el corte de la túnica le permitía al hombre determinadas cosas como dejar los pies al descubierto, los hombros al descubierto. Cuando dice que Pedro se ciñó de la ropa, muchos dicen se desvistió. Vamos a entrar en otro debate, ¿no? Pero el ceñirse era lo que le permitía el corte de la túnica del varón hacer con sus ropas para poder realizar labores cotidianas, ¿sí? Dejando sus pies al descubierto para tener mayor movilidad, los brazos al descubierto para tener mayor movilidad. Hace referencia a eso, no lo saquemos de contexto, ¿sí? Entonces somos los seres humanos los que hemos alterado la interpretación de la palabra de Dios para hacerle decir lo que la Biblia no dice. ¿Sabes qué, Nelson? Yo creo que la pregunta viene por una confusión con respecto, está confundiendo la ley con respecto a algunas cosas que que se prohíben cuando hablamos de profetas, de por qué ya la profecía no, de por qué el hablar en lengua no, y todo ese tipo de cosas que ya creo que lo hemos hablado en un momento, pero creo que la pregunta viene más por ahí, que algunas cosas están permitidas y otras no, y yo creo que hay una confusión entre lo que es la ley y los dones o ministerios que Dios repartió a la iglesia, y en un determinado momento algunas cosas son vigentes y otras no vigentes. Y yo creo que por ahí viene la confusión de la pregunta. Bien. Bueno, en función de eso, la vigencia de los dones, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos falta prepararnos en lo esencial, que es aprender a estudiar las escrituras, ¿no? A entender los contextos y los tiempos. Por ejemplo, hablando de sanidad, ¿sí? La sanidad era una señal que hoy no nos es necesaria, porque tenemos señales que son mucho más fuertes. De hecho, el calendario ya es una señal de que Jesús vino al mundo. La palabra escrita es una señal también que representa la voz de Dios activa. Y Dios mismo dijo que la revelación fue cerrada, nadie agregue o quite. Alguno va a decir a esta, y se refiere solo al Apocalipsis. Bueno, vamos a entrar en un debate infantil al que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. No tiene, no tiene sentido, ¿no? Dice Pablo bien claro, cuando era niño hablaba como niño, pero cuando crecí dejé lo que era de niño, de pensar y de hablar precisamente como niño. Ahora, todas esas cosas eran necesarias en un contexto determinado. De hecho, el día de Pentecostés fue asombroso. No dice que hablaban otra lengua, ¿sí? De hecho, la palabra lengua ya genera la traducción como lengua, ¿sí? La glosolalia en el original. En realidad es idioma. Dice, cada quien la entendía en su idioma. ¿Sí? En su idioma. Por eso cuando dice, si yo hablase idiomas hasta angelicales, decía Pablo allí escribiéndole a los Corintios, y no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve que yo hable en otro idioma si no hay quien traduzca? Esa es la palabra interpretar, es traducir, ¿sí? Cuando todos se asombraban de que le oían y le entendían en su propio idioma. No dice que los discípulos ni que Pedro predicara en muchos idiomas. No, todos le entendían en su propia lengua. Era algo necesario en ese contexto y Dios lo permitía en ese contexto. Hoy, si yo quiero hablarle a los norteamericanos o a los británicos, ¿sí? Entonces yo quiero hablarles a él porque Dios me llamó a hablarles a ellos. Entonces agarro y grabo un audio o un video y se los mando a todos los norteamericanos. No entiendo inglés, no sé inglés. Ahora, si quiero hacerlo,
debo prepararme. Pablo era un hombre preparado, ¿sí? Con algunas limitaciones en su escritura de griego, como algunos estudiosos han dicho y lo manifiestan y queda de manifiesto en los escritos propios, y cuando él dictaba y otro escribía, todo perfecto, ¿sí? Pero un hombre que se preparaba para hablarle a otros. Es decir, hoy, ¿qué necesidad tenemos de eso? O sea, ¿cuál es? Ahora, distinto es si de repente voy a evangelizar a una tribu que no tiene cero conocimiento, que no hay nadie que entienda su lengua, su idioma y demás. Va a ser un llamado por fe, pero va a ser una locura que yo piense que por hablarles como yo hablo me van a entender. Todo misionero que ha ido siempre ha ido con la intención de hacerse entender y de entender la lengua para poder explicarle de una manera acorde inclusive a esas culturas el evangelio de salvación, ¿sí? Es decir, ahí estamos con la continuidad o no de los dones. ¿Qué sentido tiene en este momento que Matías empiece a hablar en otro idioma? Si ni yo lo entiendo ni nadie lo entiende. Hablo chino. Cuando vayas a China, háblale a ellos, no me interesa, porque no lo entiendo. ¿Y qué sentido tiene que él hable en chino y se traduzca él mismo? O sea, una tomada de pelo, o sea, no está diciendo, mirá lo que yo sé y ustedes no saben. Es decir, el sentido común aplicado inclusive al entendimiento de las escrituras. ¿Dios sana? Sí. Yo creo que Dios tiene poder para sanar. Pero el don de sanidad no he encontrado a ninguno, y puedo contar tristes experiencias de sanadores que han ido a hospitales y ha sido una vergüenza para el Evangelio, porque nada de lo que declararon y profetizaron y dijeron que iba a suceder, sucedió. Y en lo que sucedió, y se glorían en eso, y bueno, escúchame, hay un 50 y 50. El domingo que viene juega Boca y River. Yo profetizo que gana River, y hay un 50% de probabilidad de que sí y un 50% que no, o que empaten. Es decir, ¿qué sentido tiene jugarme a un 50% cuando Dios obra de manera soberana y su soberanía es absoluta, no es relativa, no es consensuada con el hombre, es totalmente absoluta, ¿sí? En determinados contextos, y podremos hablar, podemos entender y hasta aceptar que existe en determinados contextos. En otros donde la revelación está al alcance de la mano, no le encuentro sentido ni necesidad, y mucho más ahora con la palabra escrita al alcance de todo. Vamos a aprovechar este tiempo para saludar a Adriana Batista desde Miami Beach, que nos está saludando, a Nicolás Pacheco, que pronto va a estar el pastor Nicolás Pacheco, pero justamente el jueves va a estar con nosotros en el taller de capacitación pastoral. Si bien voy a hacer una aclaración, no precisamente tienen que ser pastores, toda aquella persona que sirve en el ministerio, que está encargada de alguna área de servicio, están invitados para esa capacitación. Va a ser de mucha bendición. En breve vamos a subir un video muy, muy bueno con las 3 secciones que va a haber, con las fechas, para que las agenden a las fechas y no se lo pierdan. Así que le mandamos un saludo, un abrazo enorme al pastor Nicolás Pacheco desde California. Saludamos también a Ernesto N. Ana, yo lo conozco como José, así que le mandamos un abrazo enorme. Allá en Florida está el hermano, él es cubano, pero hace muchos años que está viviendo allá en Florida, así que le mandamos un abrazo enorme, que el Señor le esté bendiciendo en este tiempo. También saludamos a Maggie Ahumada, si es la persona que yo pienso es de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, así que le mandamos un saludo muy, muy especial. A Jorge Mario Vidán, que también nos está, creo que él es de Buenos Aires, un hermano que también comparte mucho la palabra de Dios. Marcos Ocompi, desde la provincia de Jujuy, le mandamos un saludo muy grande desde el Carmen, Jujuy, un excelente bajista.
Franz y Natalie Romero, también le mandamos un saludo muy especial desde Bolivia. Un saludo muy especial para ellos. Andrea Soledad Díaz, desde la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero, también le mandamos un abrazo enorme a André. Y Vanessa Agüero Closas, de la ciudad de La Banda, la Vane, quien siempre está acompañándonos en este programa y en el servicio que realizamos acá en el barrio Constitución de la ciudad de La Banda. Seguimos adelante, Nelson. ¿Respondemos una más? Respondemos una más. Dice, tatuarse es malo, Levítico 19:28, ni imprimirlos en vosotros señal alguna. Leo tal cual dice. Bien, es interesante, ¿sí? Hace un ratito algo respondimos de la ley. Levítico capítulo 19, verso 26, desde el 26, para entender un poquito el contexto. Te voy a leer otra versión, ¿sí? Dice, no comas carne sin primero escurrirle la sangre, no practiques la adivinación ni la brujería, no te recortes el pelo de las sienes ni de la barba, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Es interesante. A ver, esto en primer lugar lo que nos marca es que los tatuajes no es algo nuevo. ¿Sí? De hecho, algunos historiadores dicen que los primeros vestigios de tatuajes confirmados eran de los egipcios, y esto es interesante porque habla precisamente del arrastre cultural que vivir tantos años en Egipto tenían también los judíos, ¿no? De poder arrastrar eso. Y de hecho ellos tenían como costumbre en la antigüedad, los pueblos paganos, demostrar el cariño a la persona que había partido, ¿sí? El respeto, haciéndose cortes en los brazos y en la cara, ¿sí? Era una muestra de respeto y cariño, de compartir el dolor, como que compartían el dolor, honrando al muerto y a la familia. Entonces era una costumbre pagana, y en consecuencia, o mejor dicho, era pagano porque tenía una razón de ser. Era compartirle la sangre al espíritu para que continuara viviendo en el más allá, ¿sí? Hay diversas culturas que tenían esas prácticas, no solo los egipcios, son los de mayor antigüedad, pero después otras culturas más nuevas también tenían eso de despedir, ofrendándole la propia sangre para la vida que venía, para ingresar en la nueva etapa de vida, ¿sí? Como también imprimirse determinados tatuajes en la piel. El tema de los tatuajes en la piel no solamente estaban relacionados con la muerte, sino también estaba relacionado con compromisos realizados a dioses. También cuentan otra parte de la historia, ¿sí? Eso en función de la tradición que traían de arrastre desde los egipcios y demás. Pero también hay, según algunos historiadores, vestigios más antiguos de los tatuajes que estaban relacionados precisamente con entidades o dioses o demonios. Hay algunos que hablan precisamente de que esos tatuajes se lo imprimían para demostrar a esos dioses o entidades o demonios el compromiso, el pacto realizado de manera personal. Pero también hay otros que hablan de que se imprimían tatuajes de las entidades o demonios a las que las tribus enemigas le tenían miedo. Entonces, relatan que en algunas batallas que tenían entre clanes, entre tribus, aquel que se había tatuado esas entidades o demonios aparecía sin arma alguna, ¿sí? Mostrándose delante de los demás, y esto hacía que
esos clanes o esas tribus huyeran porque creían que era esa entidad que había tomado forma humana y que venía a procurar la muerte de ellos, ¿sí? Bueno, estos son rescates históricos que hace la misma historia secular, no la historia bíblica, la historia secular. Entonces, fíjense cómo desde el origen, y que Dios lo marca en la palabra de Dios diciendo, no, eso no es bueno, porque eso, ¿por qué no es bueno? Porque no proviene de mí, no proviene de Dios, proviene de pensamientos, de ideas, de culturas, de pueblos que no formaban parte de su pueblo. Por esa razón Dios dijo no. Y precisamente no solamente en función de los cortes de piel, de los tatuajes, sino también que habla de algo que para los judíos era importante, ¿sí? Dice, no cortes la barba, la punta de tu barba, ni rapar los costados, ¿sí? Ni cortes el costado de tus cabellos, ¿sí? Que para los judíos, inclusive hoy, es algo muy relevante, ¿sí? El cortarse la barba, cuando uno ve un judío con la barba crecida, la ve siempre en punta. Son muy cuidadosos de eso, son los cortes, las trenzas, son mensajes que se transmiten a las personas que los ven. Y bueno, precisamente el mismo Señor Jesucristo nos habla de que las apariencias no es algo que agrade a Dios. Agrada a los hombres, pero no agrada a Dios. Les decía en cuanto a los ayunos, ¿sí? Dice, cuando ayunen, lávense la cara, que los demás no vean, no lo publiquen en voz alta. Hablaba de las vestiduras, ¿sí? De esos flecos que agregaban más allá de lo que Dios había establecido para los sacerdotes, para mostrar a los demás, para aparentar a los demás. Es decir, todo lo que no proviene de Dios no es aceptado por Dios, no es bueno, no es bueno. Aun cuando ha habido un movimiento hace un par de décadas donde, como a muchas cosas, le quisieron dar un impronte cristiano. Entonces se tatúan Juan 3:16 o otro versículo bíblico y demás. Nosotros lo hacemos para un grupo cristiano, todo para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios no son con cosas que puedas mostrar a los demás a través de tatuajes, de cortes, ni de apariencias en vestiduras, sino a través de una vida transformada, a través de una vida transformada. Qué bueno lo que estás compartiendo, porque fíjate que si se mezclaba eso, se iba a mezclar la adoración a Dios. Y obviamente pasa esto, ¿no? Fíjate que muchos utilizan la danza, otras cosas, y dicen, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Estaba en la Biblia. David danzaba. En fin, a través de no profundizar en los temas, muchas veces las personas se confunden y la idea la terminan haciendo una doctrina en la cual no era precisamente algo que Dios haya establecido, puesto o permitido aún en la iglesia, ¿no? En la iglesia hoy. Y eso es un tema muy lindo que quizás en otro momento lo podamos tocar. Pero justamente a través de las ideas humanas no es la forma en la cual Dios quiere que nosotros le adoremos. Él estableció las formas en las cuales nuestra ofrenda de adoración va a ser presentada delante de Él para que justamente no hagamos cosas indebidas delante de su presencia. ¿Qué tema, no? Tal cual, es interesante. El danzar era una expresión natural de David que causó envidia a Saúl y desprecio de Mical. Para tenerlo en cuenta, nada más. Después lo hablaremos en otra oportunidad. Muy bien. Bueno, creo que estamos llegando al fin. Hay otras preguntas más que podemos contestar, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad, cosa que los hermanos puedan masticar un poquito de lo que hoy se habló, ¿sí? Tener en cuenta que en todo paso, en toda acción que nosotros debemos dar, siempre debemos dar la gloria de Dios y que sea el Señor exaltado y no nosotros.
eh, talentos, eh, dones y todo lo que Dios dio fue con un propósito, ser exaltado el nombre de Cristo y que su palabra sea manifiesta para bendición de su pueblo, de su iglesia. Así que eso tenemos que tener en cuenta antes de que a veces nosotros, ¿qué pasa? Que bueno, recién en uno de los comentarios decía, yo estaba enfermo o enferma y en un momento oraron por mí y me sané. Bueno, nosotros, si no es que decimos que Dios no puede obrar, todo se mueve dentro de la voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo es que es muy importante nosotros ser conscientes, ¿sí? Maduros a la hora de exponer algo, de compartirlo, de no a veces espiritualizarlo, porque hay personas que lamentablemente se van a una fábula o se van a hacer, en vez de que sea un Dios real, es un Dios místico y se desvían. Entonces creen que como ese Dios místico puede obrar, después ya se van para el lado de, como decía en un principio Nelson, sobre las nuevas revelaciones, y no hay nuevas revelaciones. Lamentablemente no hay nuevas revelaciones y la gente está esperando y va a buscar a Dios, en vez de buscar a nuestro Dios creador, nuestro Dios salvador, van a buscar al Dios de los milagros. Van a buscar a ese Dios que lo único que va a hacer es tratar como si fuese un genio de Disney, que lo único que hace es satisfacer las necesidades de los hombres, y no hace eso el Señor. Lamentablemente, una vez usé esta frase, Nelson, dije, Dios no consiente caprichos. ¿eh? Dios no Tal consiente cual. caprichos. Es un Padre que nos corrige, nos exhorta, nos ama, nos dio la dirección y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todas las cosas que Dios nos dio para no confundir, no herir y no lastimar a otras personas, ni mucho menos llevarlos a una falsa enseñanza o una falsa doctrina. Adrián Roger, predicador muy conocido, sabía decir que el solo hecho de leer mal la escritura, de no leer un punto, no leer una coma, nos puede llegar a nosotros a generar una terrible y gran secta. Mira, es tremendo esto, cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios y cuando también no sabemos aplicarla en nuestra vida cotidiana. Es interesante esto, ¿no? ¿Nos despedimos? Nos despedimos, un cariño grande a todos y no te olvides, por más que haya millones de experiencias personales, el Dios de la Biblia se ocupa en primer lugar de lo eterno. Decía Spurgeon, los cementerios están llenos de personas que gozaban de perfecta salud. Eh, ¿De qué me sirve que Dios me sane ante cada pedido mío o pedido de otra persona si este cuerpo es, eh, es temporal? Es simplemente un estuche del alma que viajará y será revestida de algo nuevo cuando ingrese allí al cielo. Enfoquémonos en lo importante, ¿sí? Las cosas temporales son temporales y a veces son consecuencias de mala administración de nuestra propia vida, ¿sí? Somos seres integrales. A veces me enfermo porque soy descuidado conmigo mismo. A veces en ese descuido ocurren un montón de cosas, pero Dios no es experiencia, ¿sí? Dios es una realidad que se hace latente en la medida en que yo esté cerca de Él, no en las experiencias. De hecho, Jesús mismo no mandaba ni publicaba, y aquellos que lo seguían por los milagros se apartaba, esquivaba las multitudes, siempre yendo a otras personas, porque lo importante no era eso. De hecho, él mismo llega a un punto en que, cansado en cierta medida, los confronta y le dicen: muchachos, ustedes me siguen por lo que yo hago, en realidad ustedes no creen en mí. ¿Y qué pasó? Se ofendieron. Si quizás muchos pueden hasta sentirse ofendidos de las cosas que hemos dicho, pero hasta hemos abierto la palabra para mostrar lo que Dios dice, ¿sí? Y no se usa la Biblia como excusa, sino como principios
de lo que Dios revela, ¿no? Ocupémonos en lo importante. Debemos nosotros darle gloria a Dios, no contando que Dios es grande y que tiene poder, porque lo tiene sin necesidad de que vos y yo lo digamos y contemos las cosas tremendas que ha hecho y que ha hecho en mí. Hablo en primera persona real, ¿sí? Como Matías también comentó en su momento, si hay que contar, tenemos un montón de cosas para contar, pero esa no es la esencia. Lo importante es predicar el Evangelio. El Evangelio atiende a la eternidad de las personas, a mi eternidad. Mi eternidad me llevaba al infierno, la obra de Cristo me lleva al cielo. Y al cielo no voy por haber sido sano alguna vez, por haber recibido una provisión milagrosa de parte de Dios. No, al cielo voy por haber creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo lo decía claramente, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Locura para los que no creen, pero para nosotros esa locura es salvación y vida eterna. Esa es la esencia. Si la esencia o lo importante es contar experiencias, bueno, acá estamos a Biblia abierta, no a experiencia abierta. Experiencias hay millones, podemos contar, pero son relevancias y son irrelevantes. Es un granito de arena en la inmensidad del poder de Dios. No hay nada más maravilloso que ingresar en la sala de partos de Dios. Que eso es mucho más grande y maravilloso que soñar, recibir o ver sanidades, compartir testimonios y demás. En la sala de parto de Dios es cuando, habiendo predicado el Evangelio, vemos a una persona nacer de nuevo, ¿sí? Ese es el propósito que tú y yo tenemos. Cumplamos nuestro propósito y vamos a ver a Dios obrar, no en lo que yo quiero, ni en lo que pido, ni en lo que sueño, sino en lo que Él ya ha determinado en su soberana voluntad para tu vida y para la mía. Que Dios le bendiga. Amén. Así es. Contesto algo cortito. Acá nos dice Adriana, pero Jesús decía, vayan y díganle a los de sus casas. Si no, cuenten lo de Jesús, lo que Jesús, hablando de los milagros que Jesús hacía. Era necesario como señal que tenía el pueblo de Israel para identificar al Mesías los milagros. La diferencia, por eso dijo algo muy interesante Nelson. Dijo, cada uno cumpla con el propósito el cual Dios le ha dado. Entonces, nosotros no tenemos ese propósito. A nosotros nos dijo, vayan y cuenten los milagros que... No, a nosotros nos mandó, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos y bautizarlos. Y ese es parte de nuestro propósito, ¿sí? Así que bueno, lo contesto cortito como patada de chancho, decimos. Primera Corintios, para cerrar bien a Biblia abierta, Primera Corintios 1, 22 al 24, si la memoria no me falla, Pablo decía, y los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y bueno, dentro de las señales y las sabidurías, vamos a los milagros, vamos a los sueños, vamos a todos, pero ¿qué decía Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los que creen poder de Dios. Es la Biblia pura, nada de experiencias, Biblia, ¿sí? Es ese la razón de que estemos aquí en la tierra como iglesia de Cristo. Amén. Bueno, nos despedimos, que el Señor les bendiga, nos estaremos encontrando el próximo, lunes, ¿sí? Vamos a estar encontrándonos si Dios permite, y si no el martes, que bueno, a veces cuando surge algo de agenda o alguna situación pasamos al martes con el programa, pero estamos agradecidos porque nos están esperando para poder charlar en la Biblia abierta. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.